Hola, soy el doctor Iván Leonardo Duque, médico deportólogo, profesor de la Universidad de Caldas. Hoy vamos a abordar el tema de prescripción de ejercicio en enfermedad crónica. Bienvenidos. La temática a revisar hoy ha sido una preocupación a lo largo de la historia en la humanidad. Deportes tan antiguos como de hace 460 años antes de Cristo ya mostraban cómo Hipócrates tenía su preocupación y hacía una afirmación, la que decía: si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad exacta de ejercicio y de alimento, ni mucho ni poco, habríamos encontrado el camino seguro para la salud. Y hoy más que nunca esa afirmación sigue vigente. O sea que los invito a que abordemos un tema que es de enorme preocupación, que es una de las prioridades que tenemos los profesionales de la salud y que va a ser de mucho interés para todos aquellos estudiantes que se estén formando en esta rama, porque el compromiso que tenemos frente a la sociedad es muy interesante. Y el desafío fundamental que estamos abordando en este momento es el que tiene que ver con la insuficiente actividad física. A lo largo de la historia el hombre ha tenido como faros, como puntos de referencia, los individuos con un excelente desempeño físico, con desempeños casi atléticos, y eso se ha venido viendo reflejado en el arte, en la escultura. Vemos cómo a lo largo de la historia muchos de ellos han sido representados como sujetos atléticos, y nos preguntaríamos a la fecha de hoy qué sería lo que tendríamos pues como prioridad. Las cifras son muy dicientes y encontramos que las sociedades en el planeta, ahora que ha habido una homogeneidad en la manera como nos comportamos en el planeta, vemos que el tema de la inactividad física, el sedentarismo, abarca todos los grupos poblacionales y todas las sociedades. En Colombia no somos la excepción. Los datos demuestran cómo mediciones hechas en la ciudad capital han demostrado ya hace unos años que tenemos niveles muy altos de sedentarismo. Ahora, todo esto se ha venido viendo cruzado por una cantidad de fenómenos sociales, el tema de la pandemia, el tema de una cantidad de elementos que han hecho que en los últimos años, meses, hayamos tenido como una evolución sorprendente en todo lo que tiene que ver con actividad física. Es probable que el hecho de haber estado confinados con el tema del COVID haya hecho sentir la severidad del impacto de la inactividad física, en la medida que se nos vieron muy restringidas las posibilidades de podernos mover. Entonces, ya sabemos, y la ciencia lo ha puesto de manifiesto, las enfermedades crónicas no transmisibles se explican a la luz de una cantidad de elementos que tienen que ver con los estilos de vida. Además de todo lo que tiene que ver con el nivel de actividad física, tenemos que ver también la parte nutricional, qué nutrientes nosotros ingerimos. Sabemos entonces que el organismo va a encontrar una repercusión en múltiples sistemas, una repercusión nociva en múltiples sistemas que se va a manifestar sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Y parámetros como el que tiene que ver con los niveles circulantes en nuestro organismo de carbohidratos o de grasas también son un tema de alta preocupación. Ahora, la asociación entre el desacondicionamiento físico, la dislipidemia y los factores de riesgo cardiovascular están bien documentados. No entraremos en el detalle pues en esta presentación, porque haremos más que todo el énfasis a toda la parte de prescripción de ejercicio. De otro lado, pues hay un consenso, la gente lo percibe, y además hay un soporte científico muy interesante que nos demuestra los efectos benéficos que tiene el ejercicio físico en el organismo de las personas. Entonces, bueno, tener una buena capacidad funcional es un factor determinante de la calidad de vida de los individuos.
esto es percibido por la comunidad en general, ha sido pasado a los datos científicos y sabemos también que hay una asociación muy importante entre los altos niveles de desempeño físico y un buen funcionamiento de la mayoría de los sistemas corporales. Múltiples sistemas, prácticamente todos, tienen una repercusión benéfica en la medida que el individuo se encuentra físicamente activo. Ahora, también sabemos que el ejercicio físico favorece una menor morbilidad y mortalidad en la población general. Y por último, un tema que ha sido de alta preocupación es el que tiene que ver con las lipoproteínas plasmáticas. También pues el ejercicio, no hay discusión, tiene un efecto muy importante en esto. Pero quiero como centrarme aquí en unos aspectos que considero, me parece, son muy ilustrativos, son muy interesantes y nos dan como una mayor solidez en lo que yo quiero transmitir aquí en esta presentación. Lo primero es mirar cómo el nivel de actividad física tiene una repercusión sobre el contenido de grasa corporal a lo largo de toda la existencia del individuo. Inclusive lo que he querido traer es un trabajo que se hizo ya hace años, pero justamente la idea que quiero transmitir es cómo desde edades muy tempranas este impacto es muy interesante. Y lo que se hizo en esta experiencia fue tomar niños entre 4 y 6 meses, instalarles unos actómetros y mirar qué tan activos permanecían ellos a lo largo de la jornada, pues en la cama o en la cuna, etc. Y correlacionar esto pues con el espesor del pliegue tricipital. Ustedes bien saben que dentro de todo el escenario antropométrico hay un elemento muy interesante que tiene que ver con el establecimiento de la cantidad de grasa corporal. Entonces bien, lo que hicieron con estos chicos fue medirles el espesor del pliegue tricipital y al tirar la línea de tendencia encontramos un hallazgo muy interesante, y es que en la medida que el chico va siendo más activo, los pliegues grasos van siendo menos gruesos. Entonces, bueno, muy importante porque la gente debe comprender que el nivel de actividad física es fundamental en el contenido de la grasa corporal. Pero hay otro elemento que quiero transmitir aquí, que ya no tiene que ver tanto con el contenido de grasa corporal, sino el que tiene que ver con la manera como ingerimos los alimentos. ¿Qué tal sentimos nosotros el apetito dependiendo del nivel de actividad que tengan los sujetos? Bien, pues lo que uno podría pensar aquí en las ocasiones que he tenido la posibilidad de presentar esta imagen, pues realmente la gente considera que comemos más en la medida que estamos más activos, y eso es parcialmente cierto. Esta curva me parece muy interesante porque nos muestra que existe un umbral fisiológico que se ha denominado de control del apetito, en el cual a partir de este punto, como ven ustedes en el eje horizontal, hay un punto de inflexión donde en la medida que somos más inactivos también tenemos un mayor apetito y una mayor tendencia a comer más. O sea que estos dos escenarios, el anterior de actividad física y este del apetito, se van a organizar, se van a encajar para hacer que el resultado pues termine siendo complicado para los individuos. Ahora bien, ¿qué encontramos en la población en general? Y los profesionales de la salud lo sabemos bien. La prevalencia del síndrome metabólico es una de las preocupaciones importantes de todos los servicios de salud. Consiste en un grupo de alteraciones metabólicas que tienen de base un estado proinflamatorio y protrombótico constituido por obesidad de distribución central, disminución del colesterol de alta densidad, aumento de los valores de triglicéridos y un aumento de la presión arterial y de los valores de glicemia. Diría que aquí tenemos uno de los grandes desafíos que tenemos como profesionales de la salud frente a la consulta global que tenemos. Si nos vamos al tema ya del trabajo físico para que entremos pues como en materia, simplemente pues recordar que es a través de un órgano fantástico como es el músculo esquelético que nosotros nos desempeñamos en las diferentes tareas. Entonces el músculo para su funcionamiento requiere en su fenómeno de contracción fundamentalmente, en esencia,
de dos grandes elementos, los combustibles, es decir, los sustratos energéticos, y de otro lado, grosso modo también, lo veremos ahora así muy rápidamente, se requiere del oxígeno. O sea que aquí nos adentramos en un concepto muy interesante que es el de los sistemas energéticos que utilizamos para el desempeño de nuestro trabajo muscular. El músculo entonces es un órgano que tiene la particularidad de ser probablemente el órgano más grande del cuerpo. Es un primer gran dato. Lo segundo es que puede representar entre el 35, 40 en fisicoculturistas, un poco más del total del peso, porcentaje del peso corporal, enorme. Pero quizá el dato más interesante son las condiciones metabólicas de este órgano, que pueden multiplicarse como en ningún otro órgano en nuestro organismo. La célula muscular es capaz de aumentar su metabolismo, su cantidad de oxígeno consumido en reposo lo puede aumentar 15, 18, 20, hasta 24 veces en súper atletas. Entonces, este tema es muy importante porque nos da la certeza de que contamos con una herramienta, si lo podemos llamar así, para poder equilibrar el tema de la balanza entre la energía que ingerimos y la energía que gastamos. Ahora bien, es bien conocido entonces que para el desempeño de la tarea física yo tengo fundamentalmente tres herramientas o tres vías con las cuales yo pueda garantizar el adenosín trifosfato, el elemento energético último en nuestras células para su funcionamiento. Entonces, bueno, lo que me interesa aquí es como poner de plano la transición de un sujeto que está quieto y empieza a hacer ejercicio, necesariamente va a pasar por tres vías metabólicas. La primera vía metabólica es la vía anaerobia lactácida. Es una vía en la cual cogemos los elementos que se derivan de la ruptura del adenosín trifosfato, los resintetizamos mediante dos elementos, la miosinasa y la creatinfosfoquinasa, y nos va a permitir una alta resíntesis, lo cual nos da potencia, una muy alta potencia en el desempeño, pero que solo podremos mantener durante unos pocos segundos, 10, 12 segundos. Tan pronto esa vía metabólica va cayendo, entonces tendrá que tomar las riendas de la producción de energía, la segunda vía, que es la vía anaerobia lactácida. Esta es muy interesante, ya toma como elementos de base los carbohidratos en la producción del adenosín trifosfato, pero es muy importante tener en cuenta, y esto tiene que ver con la prescripción de ejercicio, que como elemento último de esta vía metabólica vamos a tener en el torrente sanguíneo unos niveles de lactato. Ese lactato va a tener un impacto de un lado que puede ser limitante del ejercicio físico, pero de otro lado puede ser importante en la medida que representa energía. Pero lo que quiero decir en este momento es que el ácido láctico puede ser un factor que en un sujeto que se está ejercitando vigorosamente va a limitar el que pueda continuar haciendo el ejercicio, porque justamente este lactato, al disminuir el pH intracelular del miocito, va a hacer que la fosfofructoquinasa, la enzima crítica en la glicolisis anaerobia lactácida, pues no funcione más y entonces la utilización de carbohidratos se vea limitada, de tal manera que no es muy deseable que los individuos produzcan grandes cantidades de lactato durante el ejercicio, porque va a ser un elemento que nos va a limitar el que se pueda seguir ejercitando durante el tiempo que necesitamos. Y tenemos por último la aparición del metabolismo aerobio, que es el que más me interesa, porque es la vía metabólica en la cual vamos desde el punto de vista de enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente síndrome metabólico, el impacto potencial que podríamos tener sobre el contenido de la grasa corporal. Observen ustedes que esta vía metabólica va a tomar su máxima expresión a partir de los 4 o 5 minutos de un ejercicio continuo, y ese punto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de la prescripción. Ahora bien, entonces lo que me interesa fundamentalmente, porque es como la parte central del término de prescripción de ejercicio, es que la energía que vamos a utilizar durante el esfuerzo provenga fundamentalmente de la mitocondria, condicionada por la presencia de oxígeno en esta organela para que yo pueda trabajar. Entonces el tema aquí central es que para yo poder llevar ese oxígeno hasta la mitocondria, muchas cosas tienen que pasar. Entre ellas,
que tengo que activar, tengo que estresar, si lo podemos llamar así, los grandes sistemas fisiológicos corporales, particularmente el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tengo el aire, el oxígeno en el área ambiental, lo tengo que meter en una primera fase en el pulmón mediante la fase de respiración pulmonar, la membrana alveolo-capular, las diferencias de presiones de gas hará que yo cargue el oxígeno en la hemoglobina y quede bien saturado. Luego esa sangre oxigenada va a ir a las cavidades izquierdas del corazón y luego se va a repartir por la circulación general para que sea entonces consumido en lo que llamamos respiración tisular y así entonces yo tenga el reconocido parámetro, el más importante en rendimiento atlético, que es el concepto del consumo de oxígeno. Concepto que se refiere a la cantidad de oxígeno que yo capto en mis pulmones, que yo transporto en el glóbulo rojo con la función del sistema cardiovascular y que consumo en las células en un minuto. Ahora bien, sabemos que en términos generales un sujeto de 70 kilos está consumiendo entre 250, 300 mililitros por minuto y que eso en términos relativos corresponde a 3.5 mililitros kilo minuto, que es la unidad metabólica. Entonces, bueno, todo el tema aquí de consumo de oxígeno, porque es el más importante sobre el que tendremos que trabajar en términos de prescripción de ejercicio. Entonces, esos valores de consumo de oxígeno, estos, que en reposo es 3.5 mililitros kilo minuto, tienen unas tablas, no me voy a detener en ellas, que han sido propuestas para sexo y edad. Esta tabla, por ejemplo, la de hombres. Y ustedes miran, pues, grosso modo, un sujeto entre 20 y 30 años, para estar bien, tiene que tener un consumo de oxígeno del orden de 50, ¿no es cierto? Si nos vamos a las mujeres, ellas están entre 40 y 45, por decir, pues, para centrar, pues, los eso. Cuando usted va a la población general y tiene la oportunidad de medir la gente, se da cuenta que los valores son sorprendentemente bajitos, no están en la categoría regular, muchos de ellos en categoría pobre. Y entonces yo diría que esta es la parte central que nos debe hacer reflexionar hacia dónde tenemos que orientar la prescripción de ejercicio para impactar las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces aquí tenemos una tabla que nos muestra las diferentes actividades en términos de cuántos METs. Si un MET son 3.5 mililitros kilo minuto, quiere decir que hay estiramientos y yogas, utilizo 2,5 veces lo que estoy consumiendo estando quieto. Pero si yo me voy aquí a bicicleta de montaña, estoy consumiendo 8.5, lo que consumo en reposo. Y miren, nadar estilo libre rápido, estamos consumiendo 11, son 11 METs. Lo que recomendado es que un individuo en su capacidad de trabajo esté en el orden de 10, 11 METs, que seamos capaces de hacer eso. Sin embargo, sorprendentemente, los sujetos desacondicionados alcanzan valores que apenas les permiten, pues, las actividades básicas cotidianas. Y es ahí donde está el factor de riesgo. Bueno, entonces en cuanto a lo que tiene que ver con las grasas, me quiero referir a que el metabolismo aerobio lo que hace es que a partir de los 15-20 minutos de ejercicio continuo, son las grasas las que van a participar como combustible en la producción de adenosín trifosfato. Entonces, es muy importante saber que en los ácidos grasos, pues aquí tenemos, el oxígeno es fundamental, pues es una condición de que esté llegando suficientemente a la mitocondria para que yo pueda tomar las grasas desde los adipocitos o del torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos o triglicéridos, los ingrese a la célula y luego los oxide en la mitocondria. Entonces, un tema muy importante a tener en cuenta aquí es que cuando yo quiero impactar el tejido graso, lo más importante del ejercicio es que se pueda sostener en el tiempo, que sea prolongado. Entonces, es claro, sabemos que las hormonas lipolíticas comienzan a actuar fundamentalmente, hacen que hacia el minuto 20 de ejercicio continuo ya empiecen a estar bien utilizadas en la mitocondria. Entonces, así las cosas, la prescripción de ejercicio deberá estar orientada a privilegiar el entrenamiento aerobio. Ahora, si miramos cómo es la utilización de sustratos energéticos dependiendo de la intensidad del ejercicio, en el eje horizontal ven ustedes ejercicios desde reposo hasta el más intenso, hasta el 100%, y miren cómo va subiendo la utilización de azúcares en la medida que el esfuerzo se hace intenso. Por el contrario, miren los lípidos cómo se comportan. Esto nos permite concluir entonces que si yo quiero impactar el contenido graso, los esfuerzos no tienen que ser necesariamente, pues, tan intensos. Entonces, ya, para entrar al tema de la prescripción del ejercicio,
pues entonces ya es importante que podamos concluir aquí que se trata de una decisión que los individuos deben tomar en un momento determinado. Este es un capítulo gruesísimo, gruesísimo en términos de prescripción, porque si bien lo que yo coloco sobre el papel, sobre lo que hay que hacer, puede estar anotado de acuerdo a las recomendaciones, ese es un tema. El otro tema es cómo voy a lograr yo que el paciente se adhiera y persevere y realmente se mantenga en la rutina de ejercicio, que es lo que necesitamos. Una cosa es que el programa esté bien diseñado, pero otra cosa muy distinta es que el paciente realmente lo ejecute. Y aquí pues tiene de más y de menos, sería muy amplio, sería tan largo pues como hablar de otra sesión, donde miran qué estrategias son las más interesantes para que un individuo realmente pues se adhiera bien al programa. Una cosa es cierta, la salud es ahora, mañana es nunca. Eso lo decía un autor argentino en Buenos Aires en 1950. Ya tenemos aquí pues prácticamente 70 años desde que esta frase se vino a acuñar. Es muy importante entonces, frente a la prescripción del ejercicio, que esto transcurra como en el escenario de una consulta médica convencional, ¿no es cierto? Donde hará toda la primera parte de anotar los datos de identificación, toda la parte del interrogatorio, conocer los antecedentes, todos muy importantes. En el caso de las enfermedades crónicas no transmisibles, yo diría a esta altura de la presentación que globalmente de lo que se trata es que las enfermedades estén controladas. Si ha sido un paciente hipertenso, es una condición sine qua non que los valores de presión estén controlados mediante, qué sé yo, el manejo medicamentoso, la parte nutricional, etcétera. Si es un paciente diabético, los valores de glicemia, veremos ahora más adelante, también deben estar, la enfermedad debe estar controlada. Un paciente con un hipotiroidismo no podrá hacer ejercicio si la enfermedad no está controlada mediante el suministro de la hormona tiroidea. Entonces, todas las enfermedades del síndrome metabólico tienen como pilar fundamental en su tratamiento la prescripción del ejercicio, como pilar fundamental la prescripción del ejercicio. Pero, grosso modo, pues la observación es que estas enfermedades deben estar controladas para que el paciente se pueda ejercitar. Otro tema importante que pienso que es necesario mencionar en el caso de esta prescripción de ejercicio es cómo verificar la integridad en el aparato locomotor. Si bien estos pacientes hipertensos, diabéticos, desacondicionados, etc., puede uno desde el punto de vista de su enfermedad tenerla controlada, en muchísimos de ellos hay limitantes por sintomatología dolorosa en el aparato locomotor, que es lo que uno más se encuentra con frecuencia, fenómenos de tendinitis, bursitis, artrosis, la historia de lesiones articulares previas, por ejemplo, lesiones meniscales de ligamentos hace 10, 15, 20 años, que comienzan ya a manifestarse en escenarios de artrosis, comienzan a ser una limitante importante para poder prescribir en estos pacientes. Entonces, eso todo debe quedar consignado en esa entrevista que estamos haciendo con el paciente y, bueno, muy importante. Dentro de esta parte del interrogatorio hay que también acercarse un poco a conocer qué tan activo es el paciente. Usualmente los pacientes tienden a sobredimensionar un poco lo que hacen de ejercicio. Para un sujeto sedentario, ir a mercar puede ser una tarea pues casi que atlética, ¿no es cierto? Y pueden decir, doctor, yo hago mucho ejercicio porque yo me voy al trabajo a pie, porque yo merco, yo hago muchas vueltas, pero realmente eso no alcanza a ser un componente suficiente de acondicionamiento físico. Entonces, el interrogatorio centrado a determinar qué tan activo es el sujeto ayuda mucho. Y yo prefiero centrarlo lo que se ha hecho el último mes, en el entendido que en 6 semanas se pierde el nivel de acondicionamiento. Un individuo que estaba muy activo, era atlético en su época de colegio, pues era en la época de colegio, ahora ya terminó universidad, entonces eso ya no cuenta. Si eso fue el año pasado, ya no cuenta porque ha pasado mucho tiempo.
Entonces es importante como centrarse en qué tan activo ha sido el mes anterior. Y luego viene el examen físico, es un examen convencional donde hago énfasis en el aparato locomotor obviamente, pero también en la integridad del sistema cardiovascular. Es importante mirar, recomiendo mucho hacer mucho énfasis en la medición de los valores de presión arterial, que con mucha frecuencia encontramos sujetos que se están ejercitando con valores de presión anormalmente altos y tenemos pues como gran limitante el que es una enfermedad que no produce mayor sintomatología. Bueno, verificar que no hayan arritmias, los soplos, etcétera, para el momento de poderlo prescribir. Entonces hay 5 tópicos para prescribir ejercicio. El primero de ellos es qué tipo de ejercicio va a realizar el paciente. Aquí esto es una negociación entre lo que el paciente quiere hacer y lo que el paciente puede hacer. Así lo he definido yo. Haciendo énfasis en que se debe buscar o privilegiar o incentivar al sujeto a que escoja actividades que cumplen con los parámetros de un ejercicio aeróbico. Un ejercicio aerobio es un ejercicio que usa grandes masas musculares, que se ejecuta a una intensidad moderada y que se puede sostener en el tiempo. Vamos a decir que globalmente es como podría yo describirlo mejor. Aquí en pantalla están viendo ustedes pues algunos de los ejemplos más clásicos de actividades aerobias que podrían ser útiles. Tenemos la marcha, eventualmente un trote lento, usualmente trote lento o intermedio sería una buena opción. Y aparecen otras opciones que están siendo muy populares ahora, que son el pedalear y el nadar. Muy importante, pienso yo que vale la pena mencionar aquí, el hecho que los individuos también pueden hacerlo a través de la danza. Es otro elemento muy importante. La intensidad del ejercicio es un punto crítico en la realización del esfuerzo. A mí me gusta la percepción relativa del esfuerzo. El individuo al ejercitarse se pregunta esto en una escala de 0 a 10 qué tan intenso es, y un valor que oscile entre 6 y 7 es una muy buena opción. Pero si uno quiere más precisión, me parece que es una buena opción sugerir el uso de los pulsómetros. Esos dispositivos que se colocan usualmente con una bandereta aquí en el pecho y dan el valor de frecuencia cardíaca son muy útiles y se calculan estimando de un lado la frecuencia cardíaca máxima que puede alcanzar el paciente. Esto establece restándole a 220 la edad y a ese valor le calculo el 75 al 85%. 75% de los más desacondicionados, 85% de los mejor acondicionados. Funciona muy bien. El siguiente parámetro es qué tan larga debe ser la sesión. Debe ser por lo menos 20 minutos. Ya lo dijimos anteriormente, esto tiene que ver con el uso de las grasas por las vías metabólicas que expliqué anteriormente. Si el paciente no es capaz de hacer los 20 minutos seguidos, una opción es que fraccione esos 20 en 2 bloques de 10 o eventualmente en 4 bloques de 5. Muy importante es la frecuencia del entrenamiento. La frecuencia del entrenamiento es crítica y en mi recomendación a los pacientes les sugiero que lo hagan al menos 5 veces por semana. Es muy importante que el paciente cree el hábito y lo instituya como algo de la cotidianidad. Si logra hacer eso, el programa va a ser muy exitoso y redunda muchísimo en la adherencia del paciente al programa de entrenamiento. Y tenemos por último la progresión en el tiempo. Esta es muy interesante porque si el paciente está monitorizando su programa, por ejemplo, con la frecuencia cardíaca, verá que cada vez puede hacer ejercicios más vigorosos con la misma frecuencia cardíaca. Y si es con la percepción relativa del esfuerzo, en la escala de 0 a 10, verá que para llegar a un nivel de intensidad 6 tiene que ejercitarse todavía más vigorosamente. Entonces aquí tenemos en los lípidos plasmáticos, estos son los efectos que se han demostrado que son muy interesantes, ¿no es cierto? Se ha encontrado que el ejercicio, está bien documentado, tiene un efecto muy interesante. Aumenta los HDL, disminuye los triglicéridos y los VLDL, disminuye el LDL oxidado y bueno, también impacta sobre el colesterol. Las comunidades también han mostrado que los sujetos, si son muy activos, funcionan muy bien. Miren ustedes, en la medida de los países donde más se utiliza la bicicleta, tienden a tener menores niveles de obesidad, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. La hipertensión arterial es una enfermedad que debe ser manejada siempre con todos sus elementos convencionales, en la práctica médica lo conocemos, pero el ejercicio es fundamental porque
no tiene efectos colaterales. Tener la presión controlada y ejercitarse es una excelente opción. La diabetes mellitus lo mismo, los pacientes diabéticos tienen que hacer sus rutinas de ejercicio y mantener muy bien regulado toda la parte del ejercicio para poder ser muy eficientes en el manejo de esto. En últimas, esta es la recomendación grande que tenemos para prescripción de ejercicio en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.